lugar y rompería esa vasija allí en el valle de los hijos de Hinnom. En el primer cuadro del capítulo 18 podemos tener un cuadro de una imagen de la gracia de Dios, y en el segundo, del capítulo 19, un cuadro o una imagen del juicio de Dios. Y al considerar el primer cuadro de la gracia de Dios, podemos ver allí al alfarero y el barro, ver también reflejados a nosotros, a nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Cada objeto, digamos, tiene su significado y eso es lo que vamos a ir desarrollando en esta manera. Pero quería antes que podamos ver un videíto de cómo trabaja un alfarero. Bueno, mucho no les voy a traer novedad, porque acá al Zacate, supongo un pueblo de la sierra, tiene mucho de artesanía y esas cosas. No sé si había un hermano que era escultor, también puede ser ese patrón. Sí. Claro. Hace tiempo había un hermano que era escultor, pero quisiera que veamos para que podamos ilustrarnos un poquito. Nos va a servir para después, cuando vayamos desarrollando el tema, tener en mente estas imágenes de este alfarero. Vamos a ver.
cómo este alfarero entonces trabaja a partir de un simple masacote de barro, puede terminar haciendo una obra de arte. Y decíamos entonces que este cuadro tiene varios, que cada objeto de este cuadro tiene su significado. El primero de ellos es que Dios es el alfarero, Él es el alfarero. Y el alfarero en este caso es una persona, ¿sí? No es simplemente una fuerza invisible, no es una casualidad, un objeto del destino, sino que simplemente es una persona. Pero no es una persona cualquiera, es Dios, Dios Todopoderoso, que no es simplemente nuestro creador, sino que también es nuestro Padre y tiene un interés muy especial por cada uno de nosotros. Veamos una cita, vamos a abrir allí Isaías capítulo 64, versículo 8. Isaías 64, 8. ¿Quién puede leer el texto? Leo. Por favor. 64. Ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú el alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Muy bien. ¿Quiénes somos las obras de sus manos? Todos nosotros. Somos su obra. Y el barro no puede moldearse a sí mismo, no tiene la capacidad de moldearse a sí mismo. Necesitamos entonces de un alfarero que tiene poder, ¿no es cierto?, para dirigir nuestras vidas. Él aclara ahí en Jeremías 18, del 6 al 10, no lo vamos a leer, pero allí él dice que es soberano sobre todas las personas. Nosotros no podemos ser bendecidos si discutimos con Él o tratamos de enseñarle a Dios qué es lo mejor para nosotros, ¿verdad? O qué es lo que Él tiene que hacer. Él tiene poder y sabiduría y sabe lo que es mejor para nosotros. Podemos ver también un consejo en relación a esto de Pablo. Vamos a buscar allí Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos del 20 al 24. Romanos 9, 20 al 24. Dice allí, pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para la gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí entonces podemos ver también esta explicación de Pablo en relación a que el Señor es el que tiene el poder sobre nosotros y no somos nosotros quien para poder decirle a Él cómo debe dirigir nuestras vidas, ¿no? Lo cierto también es que el alfarero tiene un plan. El alfarero puede ver en su mente la obra terminada. Yo imaginaba cuando veía a este señor del video que él ya sabe cómo va a quedar. Y de acuerdo a eso, él va ejecutando las diferentes acciones, le va poniendo la humedad que le hace falta, con alguna herramienta, con la mano, va detallando y dando forma
a lo que él ya vio en su mente, en lo que él ya tenía, cómo iba a quedar. Y el Señor también, nuestro alfarero, tiene también un plan perfecto para cada uno de nosotros. Él ya ve en su mente ese producto terminado de cada uno de nosotros. Dios tiene un plan perfecto para tu vida, para mi vida. Nosotros no podemos tal vez ver ese producto terminado, pero Él nos promete que ese producto terminado va a ser realmente maravilloso. Y una de las cualidades también que debe tener un alfarero, ¿cuál les parece a ustedes que debe ser tal vez una de las principales cualidades que debe tener un alfarero? Paciencia, ¿sí? Alguien impaciente no podría ser alfarero, ¿no? Apurado por terminar y hacer la vasija, tengo 2 minutos para hacer la vasija. La verdad que se necesita mucha paciencia. Y ahí lo veíamos, a este hombre del video, se lo ve en su cara nomás, en sus expresiones ya, la paciencia, ¿no? Y es necesaria para poder trabajar el barro, para poder ir moldeándolo, para poder darle cada vez la forma que Él quiere que tenga. Y también de la misma manera Dios dirige nuestras vidas con paciencia, ¿no? Y vaya si Dios no nos tiene paciencia, ¿sí? Él va trabajando de a poco para poder llevar adelante y cumplir su voluntad en cada uno de nosotros. Y a veces el Señor usa las manos de otros para ayudar a que podamos tomar forma. Padres, hermanos, amigos, maestros, otros creyentes. Incluso a veces las pruebas de la vida también nos ayudan para ir dándonos forma. Y Él toma su tiempo para que el producto terminado valga la pena. Y Dios está dispuesto a esperar. Él tiene paciencia y trabaja en nosotros para poder llevar adelante esta vasija de barro que quiere hacer de cada uno de nosotros. Nosotros, bueno, somos el barro en sus manos, ¿sí? El mensaje de Jeremías acerca del barro es hacia el pueblo de Judá, pero tranquilamente lo podemos aplicar a cada uno de nosotros, ¿sí? Nosotros somos también ese barro en las manos de Dios. Los creyentes somos los vasos de Dios que Él va moldeando, ¿no es cierto? Y que tenemos la misión de contener el Evangelio, ¿sí? En esos vasos que somos debemos contener el Evangelio. Los seres humanos estamos hechos literalmente también de barro, ¿no? Porque así es como fuimos creados, a partir de la mezcla del polvo con el agua. Y a partir de así es que Dios nos ha creado y nos ha dado la vida. Y el barro en sí mismo no tiene gran valor, porque ¿cuánto puede valer un poco de tierra con un poquito de agua? No tiene prácticamente valor en sí mismo, pero se puede convertir en una obra de arte cuando es moldeada en las manos apropiadas y para el propósito apropiado. Esa vasija que ese Señor hizo, no sé cuánto podrá salir, pero por supuesto que es mucho más valioso, mucho más lindo que un simple montón, un simple masacote de barro, ¿sí? El barro no puede automoldearse, el barro no puede hacerse solo una vasija, tiene que tener necesariamente un alfarero. Y nosotros no somos cristianos de cosecha propia en la voluntad de Dios. Cuando nosotros decimos que el barro no puede automoldearse, no sugerimos que, digamos, las personas no tengan un papel en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Como hacíamos recién, todos podemos de alguna forma ser instrumentos de Dios para moldear alguna otra persona. No somos inactivos, no somos resignados a simples montones
de barro en las manos de Dios. Podemos tener también nuestra función, y de hecho que Dios también muchas veces nos usa para que podamos cooperar en la formación de otros. Y también en la nuestra misma, porque nosotros también debemos poner de nuestra parte en la oración, en el estudio de la palabra de Dios, en la obediencia a su voluntad. Y de esa manera también nos rendimos al toque del Maestro, a las manos del Señor, para que pueda ir moldeando nuestra vida. Y la vida es también como la rueda. Ahí el alfarero, vieron que él tenía una rueda que va girando, que la gira él con sus propios pies, y así es como en esa velocidad que él le va dando, es lo que le permite también ayudar a ir moldeando la pieza. La rueda gira a una velocidad justa y necesaria. Yo lo pienso a veces de la parte metalmecánica, cuando uno en un torno con una pieza de hierro, uno tiene que ir a una velocidad justa, con una herramienta justa, porque si no puede hacer un desastre. Y en el caso de la alfarería es lo mismo, ¿no? Nuestras vidas como creyentes no la controla la suerte, no la controla la casualidad, sino que Dios es el que la controla. Y Él arregla muchas veces las circunstancias que nos pasan en la vida para que puedan ser utilizadas por Dios para ir moldeándonos. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, porque vemos también, por ejemplo, con respecto a José. El Señor fue quien dispuso que José fuera a Egipto, donde sería moldeado para ser el gobernante de Egipto, en un momento muy especial y específico de aquellos tiempos, de aquel país. Tal vez también nosotros podemos preguntarnos sobre las circunstancias de nuestra propia vida, ¿no es cierto? Y pensamos tal vez que Dios pueda ser riguroso con nosotros. Pero un día nos daremos cuenta de la verdad de Romanos 8:28. Estamos allí cerquita, podemos buscar Romanos 8:28. Es un texto conocido. Romanos 8:28. ¿Quién puede leer? Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien. Dice acá entonces que ¿cuáles son las cosas que nos ayudan a bien? Todas. No solo las buenas, también las malas nos ayudan a bien. Dios tiene esa capacidad de poder usar esas circunstancias adversas también para nuestro bien, para que vaya formándonos a nosotros. Por eso decía que podemos por ahí pensar que, bueno, Dios nos está dando demasiadas pruebas, demasiadas luchas, y tal vez va a llegar el día que nos vamos a dar cuenta de esta gran verdad y vamos a poder afirmar realmente de que en efecto todas las cosas nos ayudaron para bien. Lo más importante en cuanto a la rueda del alfarero no es su tamaño. Algunas son más grandes, otras más chicas. Y con respecto a la vida, decíamos que la rueda es como la vida. Algunas son más cortas, otras más grandes, ¿verdad? Pero lo importante no es el tamaño, sino es el centro. Porque si la rueda está centrada, todo va a estar equilibrado. Y Cristo tiene que ser ese centro en nuestra vida. Una vida consagrada a Él, una vida en la que podamos tener a nuestro Señor como prioridad en nuestra vida. De esa forma entonces vamos a estar centrados en lo correcto y
y Él podrá ir usándonos de acuerdo a lo que es su plan, lo que es para mejor para cada uno de nosotros. Pero también en la alfarería no todo siempre es tan simple y tan sencillo. De hecho, si vamos a Jeremías capítulo 18, vemos allí lo que sucedió con el trabajo que estaba haciendo el alfarero al que fue a visitar Jeremías. Vamos a Jeremías entonces capítulo 18, vamos a leer allí del 1 al 4. Jeremías 18 del 1 al 4. ¿Quién puede leer? Sí, por favor. Palabras que el Señor dirigió a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, a veces trabajando el barro, salía mal una vasija, entonces hacía otra vasija como mejor le parecía. Muy bien. Ahí vemos entonces que el alfarero que Jeremías fue a ver tuvo un problema, ¿no es cierto? Ahí cuando estaba haciendo se le rompió, se le deshizo el barro que estaba haciendo. Y la cuestión es que él vuelve a intentarlo. No es que desecha ese barro y toma otro barro. Lo vuelve a intentar. Vuelve a hacer de ese barro la obra que él quería hacer. Sería muy bueno si siempre nosotros nos sometiéramos a las manos del alfarero, pero en este caso acá de Jeremías no era el caso, ¿verdad? Porque el profeta entonces vio cómo esa vasija se estropeó. En este cuadro del pueblo de Judá podemos ver cómo la rebelión del hombre y su restauración por la gracia de Dios están presentes allí. ¿Por qué se estropea entonces el barro aquí en lo que el Señor le quiere hacer entender al pueblo? Vamos a leer los versículos 11 y 12, así también de Jeremías 18. Versículos 11 y 12 dice: Ahora pues, habla a todo hombre de Judá y los habitantes de Jerusalén, diciendo: Esto ha dicho Jehová: Yo dispongo el mal contra vosotros y contra vosotros trazo planes. Conviértase ahora cada uno en su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Pero dirán: es inútil, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Qué pasó aquí entonces? ¿Por qué se arruinó el barro? ¿Por qué se estropeó el barro? ¿Qué hizo el pueblo de Judá? ¿Qué quiso hacer? ¿La voluntad de Dios o no? Vamos a hacer lo que a nosotros nos parece. ¿No es cierto? El Señor los estaba llamando para que se convirtieran de su mal camino, pero ellos querían salirse con la suya, ¿sí? Entonces allí cuando la vasija se estropea, a veces nosotros como cristianos también podamos estropear nuestra vida haciendo lo que a nosotros nos parece mejor. Cuando nosotros queremos hacer nuestros propios planes o seguir nuestra propia voluntad en vez de seguir la voluntad de Dios. Si nosotros pudiéramos ver ese producto terminado, como decíamos antes, que Dios ha planeado para nosotros, seguramente nunca lo desobedeceríamos. Es triste, pero pensamos que sabemos más que Él, que tenemos la capacidad de entender mejor que Dios las cosas para nuestra vida.
Pero Dios, en su gracia, nos perdona y nos hace de nuevo. No nos desecha, Él vuelve a intentar. Quiere hacer esa obra en nosotros, quiere hacer esa vasija de barro a partir de nosotros, hacerlo de la mejor manera. Entonces Él lo intenta de nuevo. Algunas veces usa pruebas difíciles para poder conseguir que nos sometamos, ¿sí? Muchas veces nos quejamos de las cosas que nos pasan, pero es que Dios también usa esas circunstancias para mantenernos atentos. No es que es por dar miedo ni nada, sino que es con la intención, ¿no es cierto?, de aprovechar las cosas que nos pasan para darnos cuenta de que necesitamos de Dios, necesitamos de estar en las manos de ese alfarero. Por ejemplo, podemos ver en la vida de Job cómo el Señor también invirtió 20 años moldeando a Job, quien al final llegó a ser un instrumento útil. Jacob llegó a ser un instrumento útil, ¿cierto?, para el Señor. También podemos ver cómo después de haber estropeado también sus vidas, Dios le dio una segunda oportunidad a David, a Jonás, Pedro, y también podemos tal vez incluirnos nosotros en esa listita, ¿no? Como el Señor nos da muchas veces una segunda oportunidad, porque Él quiere hacer de nosotros una obra de arte. Y hay una promesa muy linda de perdón, que podemos leerla así en 1 de Juan 1:9, un verso muy conocido también. Así, casi al final de la Biblia, 1 de Juan 1:9. ¿Quién puede leer? Dale. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. Así entonces el Señor nos dice que Él nos puede perdonar, solo que nosotros tenemos que confesarle, ¿no es cierto? A ver, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, es cuando nosotros reconocemos que hemos cometido el error y recurrimos a Dios para que nos ayude. Por supuesto que esto no es una excusa para desobedecer, ¿no es cierto? Desobedezco, total, después confieso, y Él, como si uno confiesa y me perdona, no es esa la actitud, ¿no es cierto?, que hemos tomado. Pero saber que Dios nos perdona. Como decíamos antes, las pruebas son las que también nos ayudan a moldear. Y las pruebas también podríamos decir que son como el horno, porque ahí, bueno, no lo veíamos en el video, porque el artesano trabajó, hizo una hermosa vasija, pero no está lista para usar así, ¿no es cierto? Porque si uno le pone agua, aceite, lo que fuera, se va a arruinar. Falta un proceso más para que termine de ser realmente una obra de arte útil, que es, ¿qué cosa? ¿Qué le falta? El horno. Pasar por el horno, ¿sí? Jeremías tampoco lo dice allí en su experiencia con el alfarero, pero obviamente que el alfarero debe haber tenido por allí cerca un horno, ¿no es cierto? Porque ninguna vasija sirve para nada si no ha pasado por el horno. El calor le da al barro fuerza, belleza, y también hace que sea algo útil y de valor, ¿sí? Entonces, es necesario pasar por el horno, y la vida tiene sus hornos. Cada uno de nosotros podemos decir qué hornos, cuáles son los hornos a los que somos sometidos. Estamos en el horno muchos, ¿no? Estamos pasando allí, ¿no es cierto?, en ese proceso. Job atravesó también el horno del dolor, ¿sí? Los tres jóvenes hebreos
literalmente estuvieron dentro de un horno y ahí estuvo con ellos el alfarero también, ¿no? Entonces necesitamos pasar por ese horno. Dios sabe exactamente cuál es la temperatura que necesita el horno para nosotros. Decíamos lo que leíamos recién de que Dios nos sabe nosotros qué pruebas nosotros podemos soportar. Algunos tendrán un tipo, otro tipo, pero Dios sabe hasta qué punto nosotros podemos soportar las pruebas, hasta qué temperatura puede calentar el horno para poder sacarnos buenos. Los cristianos que han vivido protegidos, digamos, fuera de los hornos de Dios, se pierden muchas de las bendiciones de su gracia que reciben aquellos quienes están dispuestos a sufrir con Cristo y por Cristo. Cuando las pruebas se nos cruzan en el camino de nuestra vida, debemos rendirnos al alfarero y permitir que Él haga su voluntad, porque es necesario para que seamos mejores, para que seamos más fuertes, pasar por ese horno de barro. Decíamos también acerca del capítulo 19 de Jeremías. Allí Jeremías, el Señor le pide que compre una vasija de barro y que lleve a los ancianos de la nación al valle de los hijos de Hinnom. Jeremías 19, del 1 al 13, ahí está esta historia, ¿no es cierto? Y era un lugar allí, el valle de Hinnom, donde los judíos dedicaban a la adoración de los ídolos, ¿sí? Algunos de los peores pecados de la historia judía se cometieron en ese lugar. El nombre de los hijos de Hinnom se escribe Jehinnom, y que con el correr del tiempo en el griego se tradujo como Gehenna, que también algunos lo han usado esa palabra para traducirlo como infierno, ¿sí? Y literalmente ese lugar han pasado cosas realmente horribles, ¿sí? Cosas que dice allí Jeremías, que dice el Señor, yo ni siquiera se me ocurrió pedirles esas cosas que ustedes hicieron. Les recomiendo después en sus casas leer estos dos capítulos de Jeremías 18 y 19 para ver cómo el Señor trataba de sacar adelante a su pueblo. El rey Josías también convirtió ese lugar idolátrico en el basurero de Jerusalén, ¿sí? Pero esta vez entonces el profeta trae la vasija terminada, ya lista, y sosteniéndola ante los ancianos del pueblo, predica un sermón de juicio, ¿sí? Le dice al pueblo, vosotros habéis olvidado de Dios y habéis adorado ídolos aquí. Vosotros habéis pecado contra su palabra. Pero pronto viene el día cuando este valle será llamado Tofet, ardiente o inmundicia. Ya no será llamado Tofet, sino será llamado Valle de la Matanza. El juicio se avecina sobre Judá. Y entonces rompió así las vasijas. Y una vasija rota, ¿qué pasa? ¿Se puede volver a armar? ¿Se puede volver a reparar? Es prácticamente imposible. Veamos así en Jeremías 19, los versículos 10 y 11. 11. Capítulo 19, Jeremías capítulo 19, versículos 10 y 11. ¿Leo? Sí, por favor. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré este pueblo y esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Muy bien. Una nación o también la vida de un individuo puede llegar a un punto donde ya no hay más retorno, ¿sí? Si el barro se endurece, ya no puede ser moldeado. Qué importante entonces es rendirse a Cristo en la vida. El faraón de Egipto, él mostró también un corazón duro ante los propósitos de Dios, por lo tanto pasó por juicio. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos útiles, que podamos ser vasijas útiles. Una vasija sola no produce nada, solamente recibe, contiene. Y contiene y da. Y entonces nosotros tenemos que recibir las bendiciones de Dios para poder darlas a otros. Todo lo que Dios pide es que nosotros estemos a su disposición, que seamos limpios y que estemos vacíos de las cosas que Dios no quiere, ¿sí? Que estemos vacíos del orgullo, de las cosas que Dios no aprueba. Vamos para ir terminando el último texto, allí en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 19 al 21. 2 de Timoteo 2, 19 al 21. Ahí tenemos también una advertencia de Pablo. 2 de Timoteo 2, 19 al 21. ¿Leo? Sí, por favor. 19 al 20. Al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Muy bien. Ahí Pablo nos está advirtiendo, ¿no es cierto?, que nos apartemos del pecado. Nosotros tenemos un sello, dice, el Señor conoce a los que son suyos y debemos apartarnos, ¿no es cierto?, de toda maldad. Aquel que invoca el nombre de Cristo debe apartarse de toda maldad. Si estamos demasiado llenos de nosotros mismos, Dios no puede llenarnos. Necesitamos vaciarnos de nosotros mismos para permitir y estar así listos para que podamos ser llenos de las bendiciones de Dios, porque esa es la forma en la que podemos dar también a otros. Que el Señor nos ayude para que podamos ser vasijas de honor, apropiadas para el uso del Maestro, que el Señor pueda moldearnos a cada uno de nosotros, que podamos permitirle a Él que nos moldee, para que podamos ser ese barro en sus manos y que podamos ser ese producto terminado, esa vasija que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Vamos a cantar el himno 279. Por ti.
Inclinemos nuestros rostros para orar. Agradecidos, querido Padre, porque en tu misericordia nos has traído un mensaje de llamado y amonestación para servirte con amor. Gracias por tu paciencia como la del alfarero. Gracias, Señor, por tratarnos como somos realmente, barro y hasta masacote y luego transformados mediante tu amor y misericordia. Tú eres un Dios que realmente eres muy perdonador, conociendo que somos nosotros de barro, Señor, y que luego nos has transformado en vasijas y encima que muchas veces, Señor, nos hemos rebelado contra ti sin ser nada. Sin embargo, tú nos has nuevamente hecho de nuevo cuando nos presentamos ante ti con humildad, confesando nuestros pecados, confesando que somos realmente necesitados de ti. Nos haces nacer de nuevo. Gracias por darnos, Señor, ese privilegio. Ahora, por eso, al retornar a nuestros hogares, vayamos seguros de que tú nos has hecho de nuevo y vas a seguir, Señor, manteniéndonos así, en tanto que nosotros también reconocemos que somos necesitados permanentemente de ti. Y cuando tú vengas queremos estar juntamente con todos nuestros seres queridos. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.